Isaías, en el capítulo número 54. El tema es inmunes al poder de Satanás. Sabemos que estamos viviendo tiempos finales prácticamente cuando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo se aproxima gigantadamente para venir por su pueblo. Lo decimos así porque hay un discernimiento en nuestro corazón, en el corazón de todos aquellos que estudian y escudriñan las Sagradas Escrituras, y vemos que los hechos proféticos se han venido cumpliendo. Hoy más que nunca el enemigo, Satanás, se ha levantado con fuerza, con furia, para querer destruir a los hijos de Dios. Por eso el tema era inmunes al poder del diablo. Y para eso leo en Isaías capítulo número 54 y verso 17, donde dice la palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levantara contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Preciosa promesa. Aquí hay dos cosas que nosotros debemos de pensar y acondicionar esta palabra a nuestra vida de una manera contundente a través de esta promesa. Una de ellas es que Dios está hablando a su pueblo, habla a sus hijos sobre este ataque del enemigo, donde habla que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero el segundo pensamiento es, nosotros tomamos siempre positivamente la palabra, pero también nos tenemos que poner en el lugar en el cual cómo nosotros estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Porque para poder decir que ninguna arma forjada viene contra ti o contra mí, es porque vamos a estar verdaderamente en las manos poderosas de nuestro Dios. Sabemos que se están viviendo tiempos difíciles, tiempos terribles, porque el enemigo sabe que muy pronto sucederá el acontecimiento más grande y más hermoso para la iglesia, donde la iglesia va a ser levantada por nuestro Señor Jesucristo, donde se va a cumplir la palabra que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos o los que estén viviendo serán arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos con el Señor. El Señor viene por su pueblo. Con todo lo que está sucediendo ahora, sabemos que de alguna manera lo han provocado, sea del cual sea. Sabemos que ha venido a ser un problema social a nivel mundial, venga de donde venga, pues está cumpliendo la palabra. Lo que nosotros realmente debemos de hacer es confiar en el Señor, porque cualquier arma, cuando nosotros pensamos en esto que se ha provocado y que ha venido a ser tremendo para el mundo, situaciones dadas por el ser humano, por el hombre, por aquellos poderosos. Pero sea lo que sea, cualquier cosa, cualquier arma que sea forjada, nosotros sabemos que contra los hijos del Señor no pueden. Aquí es algo interesante ver donde dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Está hablando del futuro. O sea que todavía, si podemos entender la palabra, aquí dice que ninguna arma que se pueda construir, sea lo que sea un virus, sea un arma letal, sea un arma atómica, lo que sea, no va a poder, dice la palabra, porque no va a prosperar, porque esa es la promesa
esperanza gloriosa, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra familia, nuestros seres queridos. Dice que, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esto quiere decir de que hay un ambiente en medio de nosotros de confianza, de paz, de tranquilidad. Hemos dicho que aquí en esta vida estamos solamente de paso, o sea que la Biblia dice que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, que es como la flor del campo, que por la mañana florece y por la tarde se desvanece. Así es la vida del hombre. También hemos dicho que todas las cosas ayudan a bien a los que creen en el Señor. Dios tiene el control de todas las cosas en sus manos. Nosotros sabemos que después de esta vida hay un acontecimiento grande, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay un acontecimiento de darle seguimiento a nuestro ser, porque nosotros nacimos para ser eternos. Y la esperanza y la bendición en la promesa es que vamos a vivir eternamente y para siempre en la presencia de nuestro Señor. No solamente por un tiempo, sino vamos a vivir eternamente. Entonces, no importa, cuando nosotros estemos en las manos del Señor, no habrá nada. Puede llegar algún acontecimiento a la vida del ser humano, pero Dios lo tiene ya permitido de esa manera, porque todo lo que Dios tiene preparado para nosotros es grande y es bueno. Por eso acá la palabra dice que habrá paz en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, y dice que con justicia serán adornadas, que estarán lejos de la opresión, porque no temerá, y de temor también, porque no se acercarán a ellos. Dos cosas muy importantes que encuentro aquí: la opresión. Ahora en día hay muchas personas que viven opresionadas, con una opresión terrible a consecuencia de lo que acontece. Pero hay promesa de Dios en la vida. También se habla del temor que hay en los corazones de las personas. Pero de todas esas cosas nos librará a Dios. Por eso nosotros vivimos confiados en el Señor, porque en el Señor estamos en sus manos divinas. Dice su palabra que nosotros somos resguardados en sus manos maravillosas. Su palabra dice en uno de los salmos que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces quiere decir que estemos nosotros bajo esa sombría gloriosa de bendición, porque estamos bajo la omnipotencia de nuestro gran Dios. Por eso yo decía al principio que debemos de escudriñar nuestros caminos para poder nosotros tomar estas promesas para nuestra vida. Vivir bajo la sombra del Omnipotente, vivir fuera del alcance del enemigo, ya que el enemigo se ha lanzado. Nuevamente repito lo que dijimos la vez pasada, que el diablo anda cual león rugiente queriendo devorar. La palabra del Señor dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora bien, el tema es estar inmune al poder del diablo. Y claro, nosotros estamos inmunes al poder del diablo. Hay cosas importantes que nosotros tenemos que reflexionar en ello. ¿Por qué? Porque la sangre del Señor que derramó allá en la cruz del Calvario trajo a nosotros sanidad a nuestro cuerpo, sanidad físico, sanidad espiritual, y nos trajo protección. Nosotros siempre hemos dicho que la sangre del Señor es poderosa, porque solamente la sangre de Cristo pudo limpiar. Cuando Él ha limpiado el pecado del hombre, entonces el hombre ha quedado inmune.
Satanás difícilmente va a llegar a la vida del cristiano y lo va a poder atacar. ¿Por qué? Porque hemos sido inmunes a través de la sangre poderosa de Cristo. Fíjese que dice la palabra en el verso 15: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice Jehová de los ejércitos. Así que si alguien conspira contra nosotros, dice el Señor, lo hará sin mí. Y yo puedo entender esta palabra, que hay veces entre nosotros mismos, el pueblo de Dios, hay conspiraciones, porque sigue diciendo la palabra: el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. O sea que hay una conspiración, y esto me lleva a pensar en las palabras falsas, en las palabras que llegan como un ataque directo, una calumnia o un chisme o cualquier situación que pueda ser terrible. No, la palabra dice que la lengua del hombre es tan filuda que hace un incendio proporcionadamente grande a destruir. Así que la lengua del hombre destruye. Pero nada de eso, cuando nosotros, usted y yo, nos encontramos bien delante de la presencia de Dios, nada de eso podrá llegar a nuestra vida. Ninguna cosa de conspiración va a llegar a tu vida. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. De ahí viene el pasaje que tomamos como base, el que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. O sea, no hay nada que vaya a afectar nuestra vida. Así pudieran inventarse cualquier cosa, nosotros estamos en las manos del Señor, y Él es el que realmente decide de nosotros las condiciones que Él quiere. Dice que y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto es lo que habla esta promesa. Va a condenar toda la lengua que se levante contra ti, contra mí, contra su pueblo. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová. O sea, cuando dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová, interesante saber, porque dice siervos, y cuando se habla de siervos es del que sirve, el que hace más de alguna cosa dentro de su obra, aparte de venir a la iglesia, aparte de darle la gloria y la honra, aparte de cantar, aparte de ofrendar, aparte de diezmar y hacer todas aquellas cosas que Dios implementó como una enseñanza profunda espiritual para su pueblo, está el servicio. Qué lindo, porque aquí está la promesa. Esto es para la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. O sea que es interesante que nosotros podamos más de alguna cosa, porque nosotros sabemos que somos el cuerpo místico de Cristo, así lo habla la palabra en Corintios. Entonces, si la palabra como ejemplo la pone como un cuerpo humano, que el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero todos los miembros son esenciales, entonces todos tienen una parte que funciona. Unos hacen mayor cosa y otros hacen cosas de menor, pero todo trabajan conjuntamente en el mismo cuerpo, y todo es recompensado de la misma manera, porque si un cuerpo humano se enferma, y se enferma todo el cuerpo, aunque sea solo una parte de un cuerpo, y cuando recibe sanación esa parte de ese cuerpo, todo el cuerpo es beneficiado. Así que esto es glorioso, maravilloso. Así que cuando tengamos la oportunidad de poder trabajar y servir al Señor de la mejor manera, hagámoslo, porque esta es la herencia. Esta es la herencia. Dios está con nosotros. Dios anhela de nosotros
siempre grandes y hermosas bendiciones. El enemigo siempre va a estar ahí. El enemigo siempre va a querer destruir. Yo traigo un ejemplo, el ejemplo que encuentro en el libro de Daniel, con 3 personas, con Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor, él levantó un edicto, y era que al sonar la zampoña, el tambor y todos estos instrumentos, todos tenían que doblar sus rodillas delante de su Dios, de una estatua. El verso en el capítulo 3 de manera: ahora pues estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho, porque si no la adorares en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Muy interesante ver la fe y la decisión de estos 3 jóvenes en aquel tiempo, porque la expresión que encuentro aquí en el verso 17, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Lo que ellos estaban pensando en ese momento era que ellos tenían al Dios verdadero, al creador de los cielos y de la tierra, el hacedor de la vida, y que él estaba sobre un Dios. Entonces, ¿cómo era posible que un hombre quería bajarles de esa actitud gloriosa que había en ellos, al decirles que tenían que dejar a su Dios para adorar a su Dios ídolo? Entonces, estos muchachos, cuando expresaron estas palabras, ellos sabían si ellos tenían al Dios grande, al Dios poderoso, y cómo iban a servir a un Dios hecho de manos, construido por manos de hombre, a un ídolo de piedra, a un ídolo de oro, a un ídolo creado por el mismo hombre. De ninguna manera. Estos hombres fueron atacados de esa manera, queriéndoles a ellos desistir de la adoración hacia un Dios verdadero. Y yo pienso en esta tarde que a nosotros nada ni nadie tiene que cortarnos ni quitarnos la idea de nuestro corazón de servir y adorar a un Dios grande y poderoso. No tenemos nosotros, aunque nosotros nos encontremos en medio de un problema donde se está moviendo fuertemente el diablo jamás podrá contra el pueblo del Señor, y somos nosotros los que tenemos que alzar a través de nuestra fe la voz, y hoy más que nunca glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Ellos estaban a punto de ser metidos en el horno de fuego, y estando a punto de ser metidos al horno de fuego por lengua, por palabras de unas personas que llegaron al rey y que le dijeron al rey que estos jóvenes no doblaban sus rodillas,
era un ataque directo de celo por la actitud de estos jóvenes. Pero ellos confiaron en Dios, ellos confiaron en el Dios verdadero. Entonces ellos, dice la palabra, que como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Cedrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Cedrac, Mesac y Abednego, cayeron, dice, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir. Entonces, maravilloso es que en ese mismo momento, en medio del sufrimiento, del ataque del enemigo, resulta que estos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego ya no eran 3, sino que eran 4. Nosotros siempre hemos dicho, y así lo declara su palabra, que nosotros no estamos solos. En cualquier momento, siempre el Señor está a nuestro lado. Por eso su palabra dice que aunque andemos en valles de sombra, aunque estemos en medio de un ambiente de muerte, no vamos nosotros a temer, porque Dios está con nosotros. Y si fuera así, las cosas venideras, las cosas eternas son mucho mejor que estas. Así que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Dios tiene el control de todo. Por eso nosotros podemos decir que nosotros prácticamente somos inmunes, porque de todas maneras Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Fíjense que encuentro algo muy interesante aquí que quiero que le ponga mucha atención. En el verso 19 del capítulo número 3 de Daniel dice, en el verso 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Se llenó de ira cuando estos jóvenes no acataron a las órdenes que había dado de doblar sus rodillas delante del ídolo. Entonces se llenó de ira, así como Satanás, como el diablo, se llena de ira contra nosotros cuando nosotros adoramos y glorificamos y servimos a Dios. Por eso repito que la Biblia dice que debemos de resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Bendito sea su nombre. Pero aquí dice que se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Cedrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más. Era tanta su ira, tanto problema que había en su corazón de este hombre, que mandó y ordenó a que calentasen 7 veces más el horno de fuego. La historia nos dice que aquellos jóvenes salieron victoriosos porque confiaron en Jehová. Ellos dicen que ni un pelo de su cabeza fue quemado. Y entonces Nabucodonosor se admiró de eso. El verso 28 dice que Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Cedrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Bendito mi Rey divino de gloria. Pero esa palabra 7 tiene un objetivo, y me vino a mi mente lo siguiente. Quiero yo leerles lo que dice el libro de San Mateo en el capítulo número 12, verso 43. Póngale mucha atención.
Cuando el espíritu inmundo, por eso es que los hijos del Señor, todos nosotros que ya somos inmunes al poder de Satanás, porque Satanás ya no puede con nosotros, debemos de tener muy en cuenta algo, que nosotros no podemos retroceder, nosotros no podemos caer de su gracia, nosotros no podemos volver a pecar. Por eso yo les voy a leer esta palabra del Señor donde dice en el libro de San Mateo, capítulo número 12, verso 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue la haya desocupada y barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peor que él, y entrados morarán ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser por peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo con esto? Mire, 7 veces calentaron de un hombre, el cual quería destruir a estos jóvenes por tener a Jehová como Dios. Cuando la posesión de un cristiano está ahí, entonces dice que son 7 veces más terribles. Cuando una persona cae, la palabra del Señor dice, hay aquel que sabiendo hacer lo bueno hace lo malo, será doblemente castigado. Entonces desaparece la inmunidad. Satanás tiene nuevamente toda la libertad y el poder de poder llegar y destruir. Yo siempre he dicho estas palabras, que en el Evangelio ya no hay retroceso. Ya nosotros no podemos hacernos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que nosotros seguir en el plan divino glorioso de la salvación, adorar y glorificar a Dios, porque los resultados serían tan dañinos a nuestra vida. Ahora nosotros somos inmunes al ataque del diablo. El diablo viene con toda ira, con toda fuerza, pero nosotros tenemos un Dios maravilloso donde declaramos que la sangre del Señor tiene poder y nos cubre de toda maldad. Yo quiero llegar al libro de Isaías, nuevamente, el libro de Isaías, en el capítulo número 43. Mire lo que dice la palabra en estos pasajes, cuando nosotros obedecemos al Señor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pues pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Señor de Israel, soy tu salvación. Oh, maravilloso es nuestro Dios. La recomendación del Señor a través de su palabra es la siguiente: es de que nosotros nos mantengamos, porque nosotros fuimos criados para la gloria y honra de nuestro Dios. Y ahora que nosotros le hemos reconocido como el creador absoluto, porque no hay otro como nuestro Dios, no hay arquitecto más divino, glorioso que nuestro Señor, porque nadie pudo haber hecho las cosas que ha hecho nuestro Señor al hombre. Por eso Él dice, Jehová, creador tuyo. Y cuando dice creador tuyo, porque todo lo que hay, todo lo que fue creado, fue para nosotros. Por eso dice creador tuyo. Entonces, si Dios hizo todas las cosas, e incluso la palabra dice que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y si Él como creador lo hizo todo para usted y para mí,
Qué precioso es esto cuando nosotros tenemos esa idea gloriosa, cuando le damos la gloria a Dios. Usted mira un nuevo día, usted se levanta y comienza a darle gracias al Señor porque fue una nueva creación, un nuevo día que llega a su existencia. Así dice la palabra del Señor, que es creador nuestro. Y Él, cuando habla, oh Jacob, era porque ahí había una promesa en este hombre que fue la cabeza de Israel. Y formación tuyo, oh Jehová, no temas porque yo te redimí. O sea, no debemos de poder tener temor porque nuestro Dios nos redimió. Y es eso lo que nosotros vimos anteriormente. En estos tres jóvenes, ellos no tuvieron temor. Ellos sabían en quién habían confiado. Y ahora el Señor nos dice también a nosotros, Él nos redimió, Él nos libró y Él nos librará de cualquier situación que pueda llegar a nuestra existencia. Pero debemos de confiar en Él, debemos de estar en Él. Todas estas cosas se pueden perder si nosotros nos alejamos de la presencia de nuestro Dios. Yo siempre aconsejo y les digo estas palabras para que las tomemos muy en cuenta. Dios nunca se va a retirar de nosotros. Somos nosotros los que hay veces nos retiramos de Dios. Es como cuando están dos personas así unidas. Está nuestro Dios a quien no miramos, pero Él está con nosotros. Y aquí estamos nosotros confiando en Él. Pero por la desobediencia puede llegar algo que nos hace separarnos. Él se queda en el mismo lugar, pero nosotros nos separamos. Pero persiste el pecado y se sigue, y sigue, persiste el pecado y conforme se va pecando se va acomodando y se va alejando. Y en resumidas cuentas, el que se ha alejado es el hombre de la presencia y de los principios espirituales de Dios. Así que es algo tremendo, donde puede el hombre nuevamente quedar a expensas del enemigo. Y como decimos que en este caso, cuando dice la palabra, es mejor que no me vieras conocido porque serás doblemente castigado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos de esa palabra? Es de que si nosotros ya conocemos el camino, si nosotros sabemos ya de la salvación de nuestro Dios, si nosotros sabemos que Dios es misericordioso y que es clemente, que es grandemente, entonces, ¿por qué vamos a separarnos? Y si nos separamos, sabiendo que nosotros ya conocíamos cuál es el bien y cuál es el mal, entonces nosotros seremos el que caiga de la gracia doblemente castigado. Terrible condición de esta. Te puse nombre, mío eres tú. O sea, hay una promesa en la palabra que dice que nosotros tendremos un nombre nuevo. Dice que una de las recompensas se nos dará una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce. Pues Él nos dio nombre a nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, cuando dice yo te redimí, te puse el nombre, eres mío, es porque ahora somos del Señor. Hemos nosotros también dicho, enseñado, que cuando una persona llega a los pies de Cristo, entonces hay algo maravilloso que sucede en la persona, que viene el Espíritu Santo y es sellado, dice su palabra, que es sellado por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que somos propiedad de Dios y no somos propiedad de alguien más que solo de Dios. En la vida o somos hijos de Dios o se son hijos del diablo. Así dice su palabra. En este caso somos hijos de Dios.
entonces hay una señal en nosotros. Por eso es que el enemigo Satanás de ninguna manera puede acercarse a los hijos del Señor, porque Satanás conoce quiénes son los hijos del Señor. Y cuando se encuentra con hijo del Señor, él no tiene ninguna arma más fuerte para poder penetrar hacia nosotros, sino que nosotros podemos clamar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Por último dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, son problemas que Dios está poniendo en la vida. Cuando pasemos por alguna angustia, por algún problema, por alguna circunstancia, entonces nosotros no vamos a temer mal alguno, como por ejemplo ahora estamos pasando por un tiempo tremendo, pero nosotros confiamos en Dios y sabemos que si es un arma que ha sido forjada por Satanás, un arma que ha sido forjada a través del hombre, del científico, sea quien sea, no vamos a temer, porque todas las cosas las tiene Dios, y al fin al cabo se está cumpliendo va a suceder, confiamos en Él. Dice, porque yo, Jehová Dios tuyo, soy el Santo de Israel, soy tu salvación. Nuestro Dios es nuestra salvación. Bendito y glorioso es el Señor. La vida ahora es una vida de prueba, es una vida en la cual nosotros vamos caminando en esta vida en la cual nosotros tenemos. Nos encontramos, hay veces, en momentos difíciles, pero Dios está con nosotros. Esta es la antesala a lo que se espera más allá, porque más allá hay una patria celestial, hay un reino glorioso, estaremos en la presencia del Altísimo Rey, estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y tendremos el gozo y la alegría de obtener todas aquellas promesas que Dios ha preparado y tiene a través de la palabra para nosotros. Pero esta es una vida de prueba. O sea que en esta vida de prueba, aunque es una vida de prueba, pero debemos de saber que hay armas poderosas que están en nosotros. Una de estas armas poderosas es que hemos sido inmunes por la sangre de Cristo. Satanás no puede desviarnos del camino en el cual nosotros vamos. Su palabra bendita llena nuestro corazón cuando dice que lámpara es a nuestros pies esta palabra y lumbrera nuestro camino. Cuando nosotros somos iluminados por la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros le honramos, le glorificamos, le exaltamos, entonces nosotros seremos en esta vida inmunes a los ataques de Satanás hasta que nosotros lleguemos a la presencia gloriosa de Dios. Así que, como dice el salmista, que su misericordia nos estará con nosotros, nos seguirá todos los días de nuestra vida. Su misericordia es como que usted va caminando y tiene su sombra, y su sombra jamás se va a quitar detrás de usted o delante, siempre estará la sombra con usted. Así es la misericordia de Dios con nosotros. La misericordia de Dios es tan grande que siempre nos seguirá a donde quiera que nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque somos sus hijos, y como sus hijos Dios tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias, gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en medio de un problema serio, pero tú tienes el control de todas las cosas. Señor, hay, Señor, poder en ti, Padre. Nosotros siempre estamos clamando, pidiéndote, Padre, por el auxilio.
Tú eres, Señor, nuestro sanador, nuestro libertador, como dice tu palabra. Así que resguardados en tus manos gloriosas estamos seguros. Así que, Padre, gracias te damos. Tu palabra nos alienta, Señor, donde podemos encontrar que tú nos defiendes, que tú, Señor, en todo momento estás para guardar a tu pueblo, para bendecir a tu pueblo y para llevar a tu pueblo al lugar donde tú quieres llevarlos. Señor, no hay cosa, no hay arma forjada que pueda desequilibrar nuestro pensamiento, ni quitarnos, Señor, oh Dios, la esperanza, mucho menos el gozo de nuestro corazón, de saber de que tú vas siempre a nuestro lado, al lado de tu iglesia, al lado de tu pueblo, al lado, Señor, de tus siervos. A ti sea la gloria, Padre. Extiende tus manos, Señor, sanadoras sobre todos aquellos hermanos y personas que ahora se encuentran, Señor, enfermas. Están, Señor, tal vez pasando algún problema, Señor, físico, pero tú eres nuestro sanador. Empleamos la promesa, Señor, que está en tu palabra, que por tus llagas, Señor, fuimos curados. Físicamente, espiritualmente, Señor, socialmente, Padre, en todos los ángulos de la vida, y la tomamos ahora como una promesa a nuestra vida. Bendice, Señor, a todos y cada uno por nombre, y gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, que es de generación en generación, a los que te temen, Padre. A ti gloria, Padre eterno. Amén y amén. Dios les bendiga y que tengan una buena y bendecida tarde en este día.